Estamos de vuelta y la gente que tiene opinión está aquí en Buenos Días Región, en Polar Comunicaciones. Estamos a través del Facebook Live, estamos en radio, estamos en televisión. Nos escucha la ciudad, la región, nos escucha el país. Con nosotros Marcelo Torche. Marcelo Torche, candidato a la Convención Constitucional, que se postergó para el 18 de marzo. No, 15 y 16 de marzo. De mayo. De mayo, perdón. Marzo, no. Para abril o para mayo. Mayo. Y se han levantado algunas voces diciendo, nadie sabe si se puede hacer en mayo. El tema es, si no se hace en mayo, ¿cuándo? Y habrá la paciencia suficiente como para seguir esperando el nuevo Chile que un sector mayoritario quiere construir. ¿Cómo estás, Marcelo? Sea bienvenido. Pero muy buenos días. Muy buenos días, Vladimiro. Muchas gracias por tu bienvenida. Estamos bien. Estamos esperando, lamentablemente, este retroceso que partió hoy día a fase 2 acá en Magallanes, pero bueno, no nos queda otro remedio en este minuto. En torno a lo que señalabas, efectivamente las elecciones están programadas para el 15 y 16 de mayo. Nadie sabe qué es lo que va a pasar en esa fecha. Nadie sabe si las cifras de contagios van a mejorar o no van a mejorar, porque en definitiva lo que se nos está diciendo es postergamos las elecciones porque había muchos contagios. ¿Había muchos contagios dónde? La zona central y concretamente en la región metropolitana. Eso es una realidad, había contagios, pero Magallanes estaba bastante bien. ¿Ha aumentado algo? Sí, pero también sabemos dónde ha aumentado. Sabemos dónde está el foco de los contagios. Así que no sabemos si se van a poder hacer, espero que se hagan. La verdad de las cosas es que hay autoridades que deberían haber entrado a funcionar en marzo, con una elección que debió haberse hecho el año pasado, y que van a seguir esperando porque, me refiero a los alcaldes y concejales, sí, y van a tener que seguir esperando. No sé si es bueno que se postergue tanto, sobre todo porque en lo que son las unidades comunales son las autoridades más cercanas a las necesidades inmediatas de la gente. Creo que en ese sentido sería muy bueno que las elecciones se hagan lo antes posible y que esas autoridades entren a asumir sus funciones lo antes posible. Así como ha habido voluntad de, pese a pandemia, intentar reactivar la economía, ¿no crees tú que también habría que tener la misma voluntad política para avanzar también en la democracia, en la política misma, realizando las elecciones, tomando resguardo todos los protocolos habidos y por haber? Magallanes votó durante cuarentena y ahora hemos tenido ejemplos, pues la marcha de los países no se detienen. Ecuador y Perú acaban de tener elecciones presidenciales donde participaron millones y millones, porque son más numerosos que nosotros, concurrieron a las urnas. Yo soy un absoluto convencido que las elecciones debieron haberse hecho en la fecha que estaba programada la semana pasada, el fin de semana pasado. Nunca fui partidario que se postergaran, menos que se postergaran en las distintas regiones, porque la verdad de las cosas es que si hay regiones que están con las cifras relativamente bien, bueno, si Magallanes está eligiendo a sus constituyentes, a sus gobernadores, a sus alcaldes y a sus concejales, si se iba a modificar la ley, bueno, ¿por qué no haber hecho elecciones parciales? ¿A qué le tenían miedo? ¿Un naranjazo a estas alturas de la vida? Por favor. Creo que no va por ahí la cosa. No podemos vaticinar qué es lo que va a pasar o dejar de pasar en la zona central, que es bastante porfiada, por decirlo menos, y es bastante complicado. Yo creo que las elecciones debieron haberse hecho tal como se hicieron en Ecuador, como se hicieron en Perú, como se hicieron en Estados Unidos, ojo. Sí, pues. Con mucho más gente votando. Claro, ellos emplearon el tema electrónico también, sí, ¿no? Sí. Pero la verdad de las cosas es que yo creo que la gente para las elecciones es bastante responsable. Nosotros lo vivimos acá en Magallanes. El 25 de octubre, cuando votamos en el plebiscito, uno iba y en los colegios uno veía a la gente conservaba su distancia, estaba con sus mascarillas, instalaba el carnet donde correspondía, se sacaba la mascarilla para verificar qué era, se la colocaba, usaba su lápiz, iba a votar, votaba como se le instruía y se iba para su casa. De verdad yo creo que ahí no hay contagio. De verdad creo que no hay contagio y creo que la gente que concurre a ejercer su rol democrático, a ejercer su deber cívico, a votar, es gente respetuosa de la normativa y es gente respetuosa de los demás también. Por lo tanto, es gente que se preocupa de no contagiarse y de no contagiar a otro.
¿Tú crees, Marcelo Torche está con Por lo nosotros, tanto, creo que se candidato a la podría haber Convención hecho Constitucional? ¿Crees tú, Marcelo, de que alguien se favoreció o a alguien se le perjudicó con esta postergación de la elección para el mes de mayo? No sé si alguien se favoreció, pero yo creo que sí hubo gente que se perjudicó, sobre todo los independientes, y más que nada los independientes puros. Yo creo que hay mucho independiente que de verdad no va a tener los medios para continuar haciendo sus campañas. Yo creo que hay muchos independientes que hoy día se pueden invisibilizar y que en el periodo de campaña que viene les va a costar bastante. Yo creo que eso perjudica a la democracia, perjudica la igualdad que tiene que haber entre los distintos candidatos, y mientras más se posterguen las elecciones, más vamos a ver también perjudicados a los independientes. Quiero conocer, tú eres un hombre ahora de la política, Marcelo, no aunque te cueste, eres un hombre de la política, estás participando en el acto más importante al que está expuesto la política, escribir su nueva constitución. Sí. Y en el Congreso Nacional hay actividad plena durante estos últimos días, y en estos momentos en la sala, no, todavía en la zona central son recién las 9 de la mañana, pero dentro de un instante más debe comenzar a debatirse en el Congreso para votar en la sala el tercer retiro del 10% de las AFP, mientras el gobierno ya ha dicho que va a recurrir al Tribunal Constitucional, requete contra cuestionado, hay sumarios en el Tribunal Constitucional, y el gobierno pretende plasmar ahora, ante esta eventualidad, la idea lanzada por Joaquín Lavín para que se recurra a los fondos de cesantía, y donde los mismos candidatos de la derecha, ni los partidos de la derecha, todos están de acuerdo. Ya se han levantado voces, Sichel, Desbordes, ¿no? entre otros, diciendo, Briones, el ex ministro de Hacienda, también. Nosotros no estamos de acuerdo para recurrir a los fondos de cesantía. ¿Cómo ves tú el panorama político y lo que significa definitivamente también qué es lo que se busca? La inyección de recursos del Estado para superar este momento de crisis también económica y social. Yo tampoco estoy de acuerdo con usar los fondos de cesantía. Los fondos de cesantía son para eso. Existe un panorama bastante incierto con la pandemia, ya lo vivimos durante el año 2020, en que se recurrió a los programas estos de protección del empleo, hubo gente que perdió derechamente el empleo, y que los fondos de cesantía tienen que ocuparse en esas materias porque la gente los necesita. Por lo tanto, creo que no es llegar y decir, oiga, pesquemos los fondos de cesantía, arreglémonos con los fondos de cesantía y no saquemos el 10% de las AFP. El 10% de las AFP, hay gente que efectivamente los ha ocupado para colocarlos en la cuenta 2, pero también hay muchísima gente que los ha ocupado no para hacer APB, sino que los ha ocupado para vivir, para satisfacer necesidades básicas, los ha ocupado para pagar algunas deudas, y derechamente creo que, por último, y como ya lo dijo, ojo, porque ya lo dijo el Tribunal Constitucional, dijo, ese dinero es de la gente, por lo tanto, si la gente lo quiere ocupar, que lo ocupe, y ese fue el fundamento que tuvo el Tribunal Constitucional con los dos retiros anteriores, por decirlo en términos muy simples. No quiero hacer una aplicación jurídica, el mismo análisis jurídico que hizo el Tribunal, pero el resumen es ese: esa plata es de la gente, por lo tanto, si la gente la quiere, entréguesela, puede disponer de ella, porque el derecho de dominio le da derecho a uso, goce y disposición, y como es de ella, puede disponer de esos fondos. Marcelo, bueno, perdón. Entonces, continúa, cierre y después te consulta. Entonces, si los fondos son de la gente, si el Tribunal Constitucional ya dijo que los fondos son de la gente y que por lo mismo puede disponer de ellos, yo no veo qué es lo que pueda pretender alegar el gobierno nuevamente ante el mismo tribunal para efectos de impedir el retiro de los fondos. Si los fondos no son del gobierno, es plata de la gente. O sea, tú eres partidario de que los chilenos, chilenas que así lo necesiten, recurran nuevamente a sus fondos previsionales. Yo sí soy partidario de que se haga un tercer retiro si es necesario, porque hay gente que lo necesita. Y hoy día, sobre todo con las restricciones que se están colocando, con una zona central encerrada en cuarentenas que a mí no me gustan para nada porque creo que son inútiles, y lo demostró Magallanes, entre paréntesis, con otras localidades del país, como nosotros mismos en Magallanes,
en que se nos imponen restricciones que creo que tampoco están justificadas, porque se nos bajó a fase 2, se cierran gimnasios, se cierran los locales, los restaurantes más temprano, durante la semana. No, los restaurantes ya no pueden tener ingresos. No pueden tener ingresos. Público. Entonces, y no pueden tener ingreso público, entonces en ese minuto se está afectando gravemente la economía y no le pueden pedir a la gente que no tenga ingresos. Y si necesitan los ingresos del 10% de las AFP, bienvenidos sean y que los tengan. Marcelo Torchi con nosotros. Le preguntamos a Marcelo Torchi cuál es su opinión respecto a lo que ayer aprobó la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados. Y eso se suma a lo que hemos conocido de la OCDE hace algunas horas, de que Chile tiene que hacer una reforma tributaria para que los ricos paguen más y las grandes empresas paguen más. Lo dijo la OCDE, porque ayer lo que aprobó la Comisión de Constitución y Justicia es que un 2,5% por una vez los más ricos paguen más para ir en socorro de la solidaridad que es tan necesaria y se pueda llegar con la ayuda prestamente, sin mayores trámites, a la gente que más lo necesita. Ese es un gran tema, el tema tributario que se viene haciendo mal, pero desde hace muchísimos años. Si nosotros recordamos, previo a la anterior reforma tributaria, existía una serie de mecanismos denominados no de evasión, sino que de elusión, pero eran de elusión legal. Y en definitiva terminaban pagando impuestos los mismos de siempre. Terminaba pagando impuestos siempre la clase media, es decir, los profesionales, los trabajadores de nivel medio, qué sé yo, pero quien no pagaba impuestos son los mismos que no los pagan hoy día. Las grandes empresas. El tema de la reforma tributaria, se aumentó la tasa impositiva y ¿qué sucedió? Se recaudaron 40.000 millones menos. El tema tributario es un tema bastante complicado porque el impuesto tiene que aplicarse, y perdónenme estas palabras, pero donde están las lucas. No seguir golpeando, no seguirle pegando al mismo punching ball. Si toda la vida el que termina sufriendo el impuesto es la clase media. Los que más pagamos son los que pagamos el IVA todos los días. El IVA... El que va a comprar el pan paga IVA. El IVA es el impuesto el impuesto, yo creo que es el mejor impuesto que tienen, claro, que tienen los gobiernos. El IVA, el impuesto específico, el impuesto a la ley de alcoholes, el impuesto al tabaco. Son impuestos de retención. Cada vez que uno compra, lo está pagando inmediatamente y no se da ni cuenta. Pero cuando hablamos de impuesto a la renta, a mí me pasó, hace años atrás me pasó una cosa. Yo era, primera vez que iba al banco, orgulloso el 30 de abril, orgulloso porque estaba recién recibido, orgulloso a pagar entre comillas mis impuestos. A propósito, se está tramitando también una ley express, sí, para postergar la declaración de impuestos a la renta. Declaración de impuestos a la reclamo renta. De los contadores. Y me encuentro un señor que era amigo de mi papá, que afuera lo estaba esperando en su Mercedes, su chofer, y me dice: hola flaco, me dice, ¿qué andas haciendo? Hola tío, le digo, vengo a pagar impuestos. Y me queda mirando con una cara extrañada y me dice: ¿y qué vaya a pagar impuestos tú? Me dice. Claro, efectivamente yo ganaba muy poca plata, estaba recién recibido y iba muy orgulloso a pagar mis impuestos, porque bueno, eran mis impuestos. Y él, que por supuesto ganaba, no sé, unas 3.000 veces más de lo que ganaba yo, extrañado porque probablemente él no pagaba impuestos. Se murió hace años atrás y se murió muy bien, digamos, en ese sentido, pero efectivamente, o sea, existían y todavía existen tantos mecanismos de compensaciones, de rebajas y cosas para las grandes empresas, que en definitiva los que terminamos pagando más impuestos siempre somos los mismos, la clase media, y fundamentalmente cada uno de nosotros con los llamados impuestos de retención, como el IVA, que es el impuesto más efectivo que existe, porque es de una recaudación muy fácil. ¿Hay el suficiente recurso económico en Chile, o podríamos tener el necesario recurso económico para contribuir como Estado de Chile a las familias chilenas en este momento de profunda crisis? Es una buena pregunta esa. Yo creo que los recursos económicos en este minuto puede que todavía estén. El punto es cuánto van a durar. Porque yo creo que ningún gobierno puede pretender que se gasten los recursos del Estado sin que se le permita
a la gente generar ingresos. Y en este momento la gran mayoría de las medidas que se adoptan son tendientes a evitar la generación de ingresos. Son tendientes a evitar que la gente trabaje, que pueda hacer cosas. A ver, la verdad, si lo vemos, y yo estoy pensando en Magallanes, pero la verdad que si lo vemos, si pensamos aquí mismo en la calle Borie, que abra La Paloma, que abra la Casa Cuevas, que abra Altamiro el fin de semana, no va a contagiar a nadie, pero sí va a beneficiar a los dueños, porque la gente sí va a concurrir a comprar a esos locales. Pero ¿cuántos van? Van los que van siempre, van los que van los días de semana, van los que van permanentemente. Es un flujo más o menos parecido de gente, y ahí no se va a contagiar nadie. La gente entra con mascarilla, entra poca gente, se adoptan las medidas, hay alcohol gel en todos los negocios de acá, de la calle Bories, de Roca, de Magallanes, de Chiloé. Si ahí no está el contagio. Todos hemos visto dónde se producen los contagios en Magallanes, en las faenas masivas, fundamentalmente salmoneras, pesqueras. Bueno, si sabemos que ahí tenemos que poner el acento, controlemos ahí, pero dejemos que la gente trabaje. Marcelo, seguramente de llegar tú a escribir la nueva Constitución de Chile, porque así lo ha querido la región de Magallanes, las vecinas y vecinos, hombres y mujeres, que serán consultados para ello el próximo 15 y 16 de mayo, te va a tocar enfrentar un tema no menor, porque hay que buscar una solución de raíz, y esperamos que quede escrito en la nueva Constitución el tema de los pueblos originarios en general, de los que están en la macrozona del Biobío a Araucanía en lo particular, las demandas del pueblo mapuche, que hasta el momento no han tenido solución, y solo hemos visto cómo siguen explotando los gérmenes de violencia que han sido incontrolables para el Estado de Chile y sus policías. Entonces, lo primero que le quiero preguntar, ¿cuál es tu mirada de lo que acontece? Ayer esto se discutió una vez más en el Senado, sí. y de verdad que hay distintas miradas, pero todos coinciden que esto debe tener una salida política, pero una salida política a la brevedad posible. ¿Con qué tipo de reconocimiento? ¿Qué es lo que tú propondrías o ya tienes decidido proponer en caso de llegar a ser parte de esta convención constituyente? El tema de los pueblos originarios es un tema no menor. Yo creo que no solo Chile, sino que en general en Latinoamérica se tiene una deuda con los pueblos originarios, pero no es necesariamente lo que la gente cree en torno a esa deuda. Cuando pensamos en nuestros pueblos originarios, tendemos a pensar generalmente en nuestro pueblo mapuche, que probablemente es el mayoritario en ese sentido, pero nos encontramos con aymaras, diaguitas, chango, atacameños, picunche, huilliche, cahuéscar por acá, yaganes y otros más que probablemente se me olvidaron, no en forma voluntaria, pero que también merecen un reconocimiento. Los pueblos Selknam. Sí, pues, pero ya no están. Claro. Pero ya no están. Pero por lo menos ellos tienen un reconocimiento. Por lo menos el único equipo profesional de rugby que hay en Chile lleva su nombre. Y ha adoptado alguna simbología, así que eso por lo menos es bueno, y no pierdo las esperanzas, y así lo he conversado también, esto entre paréntesis, de la posibilidad de traerlos, ojalá en un futuro más o menos cercano, a una exhibición por acá. Pero eso todavía está en carpeta y es harina de otro costal. Pero en torno a lo que es nuestros pueblos originarios, creo que sí hay una necesidad de un reconocimiento, y hay modelos en el mundo que han sido exitosos. El modelo canadiense y el modelo neozelandés. Son dos modelos que han integrado, que han reconocido, que han integrado a sus pueblos originarios, que han permitido que estos pueblos formen parte absolutamente de lo que es la sociedad de sus respectivos países sin ningún problema, que les ha permitido desarrollarse, y lo que es más, que les ha permitido difundir la cultura. Y una cosa muy importante es que los ciudadanos de esos países están muy orgullosos de sus pueblos originarios. Yo en lo personal también estoy muy orgulloso de nuestros pueblos originarios, y creo que urge que se adopten medidas que sin duda va a tener que abordar
la Convención Constituyente, pero también el Congreso, porque lo cierto es que yo no veo que de aquí hacia atrás haya habido voluntad política de solucionar el conflicto que hoy día existe en la zona de la Araucanía. El tema está en que se ha perdido la credibilidad institucional en líneas generales, y ya nadie cree en una nueva mesa, tanto de que ahora se está pidiendo la intervención de organismos internacionales, que se vengan a sentar a una mesa organismos internacionales para buscar una salida, ¿no?, a esta demanda de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Sí, lo que pasa es que no ha habido verdaderamente una voluntad política y hay que buscar una salida política, porque otra salida sería tremendamente dolorosa para todos. O sea, hay una violencia enorme, pero tengamos en cuenta que eso no es un problema del pueblo mapuche. Hay un grupo efectivamente radicalizado, violento, con distintos intereses en una zona, en la llamada zona del conflicto. Hay un grupo de gente que está poniéndose también cada vez más preocupada. ¿Hay terrorismo? Yo creo que sí. Cuando se busca doblegar la voluntad de un gobierno o de un pueblo a través de la aplicación de medios de violencia, eso es terrorismo. ¿Producto de demandas del pueblo mapuche o de tráfico hoy también en la zona de la Araucanía? Yo creo que puede haber un poco de ambas cosas, porque si existe tráfico u otro tipo de delitos que se cometan en la zona, la manera de reclutar gente es a través de las demandas. ¿O autodefensa de los forestales? Ambas cosas. Las forestales también. O sea, hay una zona de conflicto incuestionable. Hay una zona tremendamente de conflicto en este minuto y la salida política es urgente. ¿El Estado de Chile, a propósito de aquello, debería ser entonces plurinacional para expresar un reconocimiento a los pueblos originarios? ¿A los que no necesariamente. Yo no creo que sea un Estado plurinacional. El Estado puede ser un Estado multicultural. Pero cuando uno habla de nacional, cuando uno habla de nacionalidad, bueno, yo tengo amigos mapuche y la verdad que cuando juega la selección chilena, la polera que se ponen es la polera roja de la selección, somos todos chilenos. Y mapuche que con mucho orgullo defiende los colores de Chile. Por supuesto, sin ir más lejos, uno de los grandes jugadores, Marcelo Salas. Jan Bosellur. Tenemos un montón de jugadores y yo creo que la gran mayoría de este país tiene cual más, cual menos alguna gota de sangre mapuche o de otro pueblo originario. Así que, pero creo que no es plurinacional, multicultural tal vez, y creo que esa cultura hay que difundirla, hay que promoverla, hay que integrarla y hay que reconocerla, o sea, sin lugar a duda. Pero cuando hablamos de nacionalidad hablamos de quiénes son chilenos y quiénes son extranjeros. Por lo tanto, nuestros mapuches son mapuches chilenos y los que viven en Argentina o nacidos en Argentina o bajo las condiciones son mapuches argentinos. ¿Para qué decir si hablamos de nuestros aymara en el norte? Claro. Ahí tenemos chilenos, argentinos, peruanos, bolivianos. Entonces, no es que sean países multinacionales, sí multiculturales, y creo que esa cultura hay que promoverla, difundirla, respetarla sin lugar a dudas y darle el lugar que se merece dentro de la sociedad. Sí, hay que integrarlo. Marcelo Torchi, la hora nos ha sorprendido. Yo te quiero agradecer una vez más esta visita a los estudios de Polar Comunicaciones. Muchísimas gracias y nos estaremos reencontrando para seguir hablando de algo que le interesa a todas las chilenas y chilenos, a los habitantes de esta región. Cómo construimos el nuevo Chile, y donde tú aspiras a ser parte importante, porque pretendes ser electo para escribir la nueva Constitución. Muchas gracias, Vladimiro, muy contento nuevamente de haber estado por acá y bueno, cuando quieras aquí estaremos. Muchas gracias, Marcelo Torche, candidato a la Convención Constituyente, estaba con nosotros. Hacemos un alto. Y vamos a hablar de Doña Carlina. ¿Conoce la historia de Doña Carlina, Marcelo? ¿Iba a ser la 1226? ¡Epa! Vamos a hablar de la Carlina, heroína nacional, un radioteatro que vamos a transmitir aquí en Polar y cuyo autor es el destacadísimo periodista, director de televisión Antonio Freire. Dentro de un instante, quédese con nosotros.